en esta especie que tenemos acá dibujada. De forma tal que lo que vemos es un movimiento de los dobles enlaces alrededor del nitrógeno, pero en ningún caso cambia la densidad de carga. Por eso estas tres especies son equivalentes una de las otras. Normalmente, ustedes pueden encontrar en libros, a diferencia de lo que uno hace de cuando escribe la estructura de Lewis, una forma de este tipo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? En función de estas tres especies que son las más estables, que en realidad no hay un doble enlace fijo sobre uno de ellos, sino que el doble enlace está deslocalizado. Por eso, no, la característica de este enlace no es de un doble enlace, sino es un enlace intermedio entre doble y simple. Eso es lo que se representa cuando se plantea esta línea, no línea continua, sino línea discontinua. Eso lo que uno está diciendo es que esta es una especie resonante. Eso usted lo puede encontrar en diferentes formas en la literatura a la hora de plantear la especie de este anión. Otro ejemplo, bueno, de lo que hemos dicho anteriormente, lo tenemos acá para el ion nitrito, que es lo que yo estoy planteando acá, algunos polianiones que vamos a ver o que ustedes pueden estudiar. El caso del dicromato, el caso del cromato, el bicarbonato, que sería, fíjense, el ion carbonato, que lo que tiene es incorporado un enlace con un hidrógeno. Lo mismo ocurriría, como vamos a ver después, para lo que uno conoce como hidrógeno fosfato o hidrógeno carbonato, que también en algunos casos se le puede mencionar como bisulfato. Bien, entre las especies que estaban, que había que hacer la estructura de Lewis, yo acá puse la geometría para facilitar lo mismo que usamos el otro día en el teórico, del amoníaco y del ion amonio. Bien, en el caso del ion amonio, la formación de este ion se debe a un enlace covalente coordinado entre el nitrógeno y el hidrógeno. Por eso es que esta carga que uno pone acá, normalmente uno la plantea sobre el nitrógeno, porque es la especie que está donando el par de electrones para la formación del enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno. Bien, acá, ¿qué diferencia vemos de una especie y la otra? Bueno, esta es una estructura tetraédrica, esta es una estructura piramidal, trigonal piramidal, cuando estamos hablando de la geometría molecular. Recuerden que cuando estamos hablando de la geometría electrónica, tenemos en cuenta la presencia de pares libres, por tanto, la geometría electrónica de ambas especies sería también tetraédrica. Por otro lado, lo que vimos en el TREPEP, que nos sirve para recordar hoy acá, es la idea que cuando tengo un par libre, él está más disperso en el espacio y por tanto tiene una acción sobre los enlaces. Recuerden que el efecto del par libre genera una mayor repulsión y por eso es que los enlaces son más cortos en el caso de la molécula de amoníaco respecto a la del ion amonio. En el caso del agua, que también vimos y que, a ver, ¿está acá? No, no está acá, pero la puse para diferenciarnos de la molécula de agua oxigenada que vamos a ver dentro de un rato. Tenemos los dos pares libres y al haber dos pares libres, la acción sobre el enlace es mayor. Por eso es que este ángulo de enlace es menor que en el caso del amoníaco. ¿Hay que saberse estos valores? No hay que sabérselo de memoria. Simplemente, si uno lo pone a comparar uno con el otro, uno tiene que poder analizar que acá, al tener dos pares libres, el ángulo de enlace va a ser menor que en el caso del amonio o que en el caso del amoníaco. El amonio, porque todos los ángulos de enlace son iguales, y el amoníaco, porque solamente tenemos un par de. Acá tenemos, no es un adicional que lo vimos el otro día, o sea, adicional respecto a los iones y moléculas que estoy yo leyendo acá del ejercicio 6. Tenemos la formación del ion hidrógeno. Bien, esta hibridación que me había faltado hablar, en todos los casos es una hibridación sp3. Recuerden que la hibridación sp3 nosotros tenemos qué cosa que tener en cuenta, que estos electrones están en orbital, son orbitales híbridos. Por tanto, la hibridación de estas cuatro
especies es la misma. Bien. Veamos ahora el caso del agua oxigenada, que acá está escrito como H2O2. ¿Qué característica tiene el agua oxigenada en su forma? Si ustedes agarran un libro y lo abran en la forma que sea, esta es la estructura que tiene el agua oxigenada. ¿Qué es lo que me está explicando esto acá? Que el momento dipolo de la misma me sale de adentro del par este que tenemos acá hacia afuera del plano. Por eso la molécula de agua oxigenada es una molécula polar. Por otro lado, vemos acá que respecto a cada oxígeno, la hibridación es sp3, porque tengo un enlace con un oxígeno, otro enlace con el hidrógeno y los dos pares libres. Bien, donde a este ángulo que está marcando acá es el ángulo del plano que contiene a los dos oxígenos. Hay otros compuestos que están acá, como el caso del peroxisulfato, ¿cuál es su origen? Si nosotros planteamos normalmente sustituyendo el hidrógeno del agua oxigenada por cualquier otra especie, que puede ser sodio o ion sulfato, tenemos en el caso del sodio, sería el peróxido de sodio. Si tenemos en vez de sodio, tenemos potasio, peróxido de potasio. Si en lugar de fosfato tenemos amonio, tenemos el peróxido de amonio. ¿Y cuál es el peroxisulfato? Simplemente lo que tenemos acá. La base de un grupo, cuando estoy hablando de un peróxido, tiene que haber un enlace oxígeno-oxígeno. Esa es una diferencia de lo que habíamos visto hasta ahora, porque nosotros cuando vimos en química general, simplemente habíamos visto óxidos, no habíamos visto ni peróxidos ni superóxidos. Este enlace es una característica de los grupos peróxidos. Por eso este se llama peroxisulfato, porque si uno ve respecto a lo que está enlazado a este oxígeno, es un grupo sulfato. 1, 2, 3, 4. Bien, por tanto, si uno plantea acá el átomo central de esta especie, ¿qué es lo que uno tiene que decir? Si lo está tomando respecto al azufre, hibridación sp3. Si lo está tomando respecto al oxígeno, hibridación sp3, hibridación sp3. Y la polaridad de la molécula respecto a quién lo hacemos, a lo que caracteriza el grupo, el peroxisulfato. Estos iones que están puestos acá simplemente están puestos para representar que esta carga de este anión, y acá puede ir incorporado cualquiera. ¿Cuál es el compuesto que está acá? El peroxisulfato de amonio, que es el último compuesto del ejercicio 6. Por tanto, este compuesto tendría un momento dipolo diferente de cero, similar a lo que hemos visto para agua oxigenada, y tendría posibilidades de resonancia por este lado y posibilidades de resonancia por este lado. Eso, todo lo de resonancia lo vamos a ver en el pizarrón. Por favor, ustedes copien en sus libretas, papeles o lo que sea, pues si a mí se me olvida algún compuesto, porque todas las resonancias las vamos a ver después. Acá simplemente quiero ver las características del mismo, analizar su momento dipolo, analizar la similitud de esta especie con esta, para que les sea fácil a ustedes para resolverlo. Bien, vamos acá. ¿Qué es lo que yo escribí acá? Toda una serie de compuestos que caracterizan a los oxoaniones del azufre y que son los compuestos que en su mayoría están puestos acá. El ion sulfito, que es el que tenemos acá, que ustedes conocen, el ion sulfato, la diferencia entre uno y otro es el estado de oxidación del azufre, y en este caso que tenemos puesto acá, que no está escrito, su par libre. Observen por otro lado que en este caso, porque lo plantean así normalmente en los libros, no están puestos los dobles enlaces. Esto que está planteado acá es exactamente los dobles enlaces que hemos puesto acá, más este enlace directo que está planteando la forma que tiene. Bien, uno tiene que tener en cuenta, porque si no uno tiende a equivocarse. El tiosulfato.
Como ya le he dicho otras veces a ustedes, la presencia del prefijo tio es un enlace azufre-azufre en el ion o molécula que estemos hablando. El ditionato y el ditionito. ¿Qué cosa es? Si es tio, hay un enlace azufre-azufre. Hay un enlace azufre-azufre. Ditionato porque en este caso el azufre tiene un máximo estado de oxidación. ¿Por qué 5? Porque acá está teniendo en cuenta no solamente la interacción con los oxígenos, sino la interacción directa entre el azufre y el azufre. Estos son los famosos ditionatos y este sería el ditionito donde hay un menor estado de oxidación. Dentro de esto están las familias de los politionatos. ¿Qué son politionatos? Cuando además de un azufre hay 2, 3, el ditionato son 2, tritionatos porque hay 3, tetrationatos, que lo hemos visto en clase, aunque ustedes no se acuerdan, es porque hay 4. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos grupo 6. Simplemente lo uso para que ustedes lo tengan a mano para algunas estructuras de las que están puestas acá en este ejercicio número 6. Veámoslas por despacio. Acá, si bien este compuesto no estaba presente, el que estaba presente es el hexafluor de azufre, planteé nuevamente la similitud que tiene este compuesto, el difluoruro de diazufre, con el agua oxigenada. Por tanto, esa molécula es polar. Este compuesto, que ya nosotros lo sabemos, nos muestra una característica que tiene este muchacho. Acá le dejo a ustedes que planteen la cantidad de pares libres, recordando que el azufre tiene 6 electrones en la última capa. Y eso me determinaría acá, disculpen que haya vuelto a la hibridación de esta especie. Lo que sí le dejo puesto que la especie es polar. Bien, es simplemente recordando lo siguiente. Acá sería la estructura de Lewis, esta sería la forma desarrollada, esta sería, adicioné el pentacloruro de fósforo. ¿Qué diferencia tiene esta especie con esta? Acá está. En el caso de esta especie tenemos 5 enlaces, tenemos una molécula bipirámide de base trigonal. Estos 3 cloros nos forman la base trigonal del plano sobre el cual estaría este cloruro y este cloruro, que nos haría esta especie. Por tanto, la hibridación de este señor sería 1, 2, 3, 4, 5, hibridación sp3d. Acá sería la estructura del azufre rodeado por los 6 flúor, donde tenemos un compuesto que es octaedro. Bien, tanto este compuesto como este compuesto, su momento dipolo es igual a 0. ¿Por qué? Porque este cloro se neutraliza con este cloro. Y todo lo que está incorporado dentro de este plano se neutraliza. Lo mismo ocurre, este sería el cuadrado que contiene los 4 flúor, donde evidentemente la electronegatividad de ellos se anula una con el otro par, y lo que queda por arriba y por abajo también se anula. Por eso el momento dipolo de esta especie y de esta especie es igual a 0. Ahora acá tenemos 2 compuestitos que ustedes ya conocen. El cloruro de tionilo, que se diferencia del cloruro de carbonilo por la presencia de un par libre. Y el cloruro de sulfurilo, porque no tenemos pares libres, y la diferencia de este con este es la presencia de 2 oxígenos. Ambas moléculas son polares. Bueno, en 10 minutos se va a parar esto y nos vamos a volver otra vez a conectar. Bien, ambos compuestos son polares. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que este tiene un par libre. Por tanto, el momento dipolo acá va a estar mucho más acentuado que en este caso acá. Pero ambos compuestos son polares. La hibridación de ambos compuestos es
P3. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Fácil. Este compuesto, como no tiene pares libres, en el caso del cloruro de sulfurilo, porque acá se me fue la flechita, es un compuesto tetraédrico y su geometría molecular es igual a su geometría electrónica. Este compuesto, su geometría electrónica es tetraédrica igual, pero su geometría molecular, como tiene un par libre, es pirámide de base trigonal. Ninguna de estas especies que está acá presentan resonancia. Bien, vamos a seguir. Si no hay duda hasta acá, vamos a seguir. Ahora empezamos con nuestros amiguitos, los sulfitos, sulfatos y tiosulfatos que estaban presentes acá. Las Lewis de todos ellos se las voy a dejar a ustedes recordando que tienen que tener en cuenta la presencia de un doble enlace con un oxígeno en el caso del ion sulfito. Fíjense que esto es muy similar a lo que vimos en el teórico del otro día cuando vimos el programita que está en lo de química general, donde si bien hay un doble enlace, a la hora de plantear la geometría electrónica y molecular de la especie, tenemos que tener en cuenta el par libre y esto lo analizamos como un solo enlace. Para la hibridación sería 1, 2, 3 y con el par libre que tengo acá, hibridación sp3. Geometría para el ion sulfito tiene una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular pirámide de base trigonal. Por el contrario, estas dos especies tienen geometría electrónica y molecular igual y son especies tetraédricas. ¿Qué diferencia tenemos acá de con este muchacho? Es que acá tenemos un azufre. Por tanto, a la hora de plantear las estructuras resonantes, este va a tener la misma cantidad que este. Porque el azufre no participa dentro. A ver, ¿alguien más? Sí. El azufre no lo vamos a tener en cuenta dentro de las posibles estructuras resonantes. ¿Por qué? Porque el azufre es del periodo 3, mientras que el oxígeno es del periodo 2. Por tanto, al estar en diferentes niveles energéticos, acá el azufre no participa. Mientras que acá la deslocalización es entre 4 oxígenos, lo cual nos da una mayor cantidad de estructuras resonantes, como vamos a ver después. Bien, nuevamente les recuerdo, cuando estamos hablando del ion sulfato, es el que tiene resonancia. Cuando estamos hablando del ácido sulfúrico, para plantearnos la resonancia, tenemos que plantearnos la disociación. Lo mismo que estamos planteando para el hidrógeno, aquí podría ser perfectamente sulfato de sodio. Sea lo que fuere, lo estoy hablando porque acá tenemos dos compuestos iónicos, el tiosulfito de sodio y el peroxisulfato de sodio. Cuando nosotros vamos a plantear la resonancia, no vamos a tener en cuenta lo que esté enlazado a los oxígenos, sino simplemente el anión. Bien, acá respecto a lo que vimos el otro día, y por si le aparece en algún momento dado, esto es adicional totalmente a los ejercicios que a ustedes les presentan, está el bisulfito de sodio, donde, como le dijimos, para plantearnos las resonancias tenemos en cuenta la carga que tenemos presente acá. O sea, entre estas dos especies son que se puede presentar la resonancia de este compuesto. Acá, en ninguno de los casos, ni en su dibujito que aparece acá ni acá, tenemos presente el par libre, que lo tendríamos que tener en cuenta al hacer las estructuras de Lewis. Bien, esto también perfectamente en nomenclatura se puede mencionar como hidrógeno sulfito de sodio, este ion. Bien, vamos acá. Algo que es importante en función de un error que yo encontré
hoy cuando estaba viendo algunas estructuras, hay cosas que a veces pasan. No lo encontré en un libro, pero sí lo encontré en internet. ¿Y qué es importante a la hora de plantearnos la carga? Los oxígenos son más electronegativos que el azul. Por tanto, las cargas negativas tendrían que estar sobre esta especie. Nosotros el otro día, cuando hablamos de estructuras de Lewis, planteamos que tenían que ser estructuras que fueran las más adecuadas en función de la electronegatividad y que fueran, por tanto, las más estables. Bien. Esto que nos estamos planteando acá lo que está puesto son las longitudes del enlace. ¿Por qué acá la longitud del enlace esta es menor que esta? Simplemente porque acá el enlace es simple y aquí el enlace es doble. ¿Por qué? Porque ahorita yo les planteé a ustedes que acá hay una deslocalización de la carga, que acá no está. Por tanto, tengo un carácter de semidoble enlace. Recuerden que cuando tengo un doble enlace entre dos especies, los núcleos atraen más fuertemente la nube electrónica de la otra especie a la cual está enlazada y por eso las longitudes de enlace son menores. ¿A dónde voy del error que vi? Que encontré esta forma de presentar al ion tiosulfato con carga negativa acá. No, porque acá os está planteando la posibilidad de localización de carga. Esta especie no está cargada negativamente. Esta especie es la que tiene la carga negativa por ser la especie más electronegativa que tenemos. Bien. Entonces, acá tendríamos que tener un doble enlace, a diferencia de lo que está planteado acá. Simplemente ahorita lo utilicé para decirle por qué un simple enlace, la longitud del enlace es mayor, pero acá la longitud del enlace entre esta especie y esta incluso tendría que ser menor que la que está planteada acá, porque acá directamente hay un doble enlace entre estos dos elementos. Bien, eso es importante tener en cuenta. Bueno, acá pensé que lo había puesto de la otra manera, simplemente volvemos a utilizar para esta especie tiosulfato, ya lo conocemos ya, no me voy a detener acá, vamos a hablar del tetrationato. El tionato, recordemos el tío, es la formación de enlace oxígeno-oxígeno. Si dice tetra es porque hay 4. 1, 2, 3, 4. Tetrationato es el máximo estado de oxidación de este señor, por tanto es en los extremos iones sulfato. Este sería el tetrationato de sodio. Ahora, ¿por qué puse esto y planteé esto acá? Para plantearnos la polaridad de la molécula. ¿Sobre qué línea de enlace me lo voy a plantear? Sobre la línea del enlace tionato. O sea, la línea del enlace azufre-azufre y todo este anión sulfato y este anión sulfato lo voy a considerar como esta R que tengo puesta. Esto es lo que me permite directamente a mí analizar esta molécula similar a la de los peróxidos que vimos anteriormente y por eso yo puedo plantear que este compuesto, el tetrationato, el ion tetrationato, es un compuesto polar. Bien, es un ion polar. Acá hay otros casos similares, recordando lo que habíamos visto de otras especies. Otro muchacho que todos los que entraron, era Patricia. Bien, entonces ya vamos a prácticamente terminar. Acá le dejo el ion dicromato. Les recuerdo otra vez las estructuras que habíamos visto del cloruro de sulfurilo y el cloruro de tionilo. Y para que ustedes trabajen más adelante, acá tengo una serie de formas desarrolladas de diferentes aniones para que les sirvan a ustedes como guía de lo que tienen que hacer. Acá sí quiero